Buen día, Dios te bendiga. Te doy la bienvenida a otra lectura de la Biblia del Oso. El día de hoy vamos a estar leyendo y comentando en el Antiguo Testamento el libro de Ezequiel. Vamos a leer el capítulo 34, los primeros 3 versículos. Ezequiel 34 del 1 al 3. Aquí se los voy a poner en la pantalla del teléfono para que lo puedan leer al mismo tiempo que yo. Si lo alcanzan a leer, creo que sí se alcanza a ver bien, espero yo. ¿Qué dice? Y fue palabra de Jehová a mí, diciendo: Hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diles a los pastores: Ansí dijo el Señor Jehová: Ay de los pastores de Israel que apacientan a sí mismos. Los pastores no apacientan las ovejas. Coméis la leche y vestíos de la lana. La gruesa degolláis, no apacentáis las ovejas. Bueno, este versículo acabo de, o sea, toda la Biblia, tiene su contenido, todo tiene su importancia, pero le acabo de poner atención en ese pasaje. ¿Qué es lo que nos está diciendo este pasaje? Jesús, de hecho, fue un reclamo que les hizo a los fariseos. Le dice: profetiza contra los pastores de Israel. ¿Y por qué? ¿Por qué contra los pastores? O sea, contra los líderes de Israel. Dice que porque dice: hay de los pastores de Israel que apacientan a sí mismos. O sea, que se cuidan, se alimentan a sí mismos. Y dice: los pastores no apacientan las ovejas. Dicen: comen la leche, o sea, consumen o beben la leche y se visten de la lana. A la gruesa, o sea, la gorda, degollan y no apacientan, o sea, no cuidan a las ovejas. Es decir, no solo no las cuidan, se aprovechan de ellas. Y esto es grave, esto que está diciendo aquí. Yo al mismo tiempo que lo leía y yo lo estaba leyendo aquí en la Biblia del Oso, como ahorita no tengo donde sujetar el celular, estoy grabando con otra cámara, entonces tal vez se vea todo diferente aquí. Bueno, esa es la cuestión. ¿Qué quiere decir ese pasaje? Hace como un mes o dos estaba oyendo acerca de una conferencia donde habían unos pastores hablando, y uno de ellos estaban hablando de la problemática de, o sea, pues de la falta de Dios en la sociedad, y uno empezó a decir que es que lo que hace falta es que o sea, deberían dar cursos de ética en la iglesia, que porque eso podría ayudar a la situación. Pero otro dijo: no, es que la iglesia necesita despertar con la palabra de Dios. Y ese comentario fue muy certero. O sea, solo con la palabra de Dios es que la situación puede mejorar. O sea, Dios puede despertar en la gente. Uno dirá: ¿es con la oración? Sí, pero una oración sin estar basada en la palabra de Dios, pues dudo que vaya a tener frutos, porque pues necesitamos orar incluso con entendimiento, no nada más con nuestras emociones. O sea, es bueno desenvolvernos con Dios en nuestras emociones, decirle qué sentimos, pero tener base bíblica, o sea, hablarle de acuerdo a quién es Dios, no de acuerdo a lo que yo creo de Dios. Y este comentario está muy equivocado, de hay que dar cursos de ética a la gente. O sea, es que la gente puede mejorar si les das clases o cursos de ética, que entiendan mejor cómo ser buenas personas. Y les voy a decir por qué esto es un pensamiento, incluso lo llamaré yo egoísta. Porque, imagínense, vamos a ponernos un ejemplo. Yo tengo un gran banquete. Incluso yo en mi refrigerador tengo carne, tengo pescado, tengo pollo. O sea, tengo de todas las carnes que podría una persona querer. Entonces, yo tengo de todas las carnes en mi refrigerador. No tengo falta de nada en él. Y llega alguien a pedirme de comer, alguien que se está muriendo de hambre. Y yo digo: bueno, ¿qué le voy a dar de comer? Le daré pescado, le daré pollo, le daré res o cordero, no sé qué tan, o no sé, alguna otra carne que tenga.
No, le voy a dar mejor papas fritas, o sea, de las que puedo conseguir aquí en la tienda o frituras de maíz. O le voy a dar algo de eso, más fácil. O sea, ni siquiera me la voy a quebrar con, mira, esta persona necesita proteína, entonces le voy a dar su necesaria porción. O sea, le voy a dar algo de carne o pescado, algo de lo que yo tengo en abundancia. Pero sin embargo, no, le voy a dar algo, unas papas fritas o no sé, una soda, o sea, un refresco, una gaseosa y ya. Pero no le doy del alimento que lo puede ayudar a nutrirse adecuadamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso es egoísta. Si yo tengo suficiente alimento y no le doy a la gente lo que tengo, eso es egoísta. Y esto lo estamos viendo en un plano físico, o sea, en un plano material. O sea, es egoísta no compartirle a la gente de lo que tenemos. Ahora, vamos a ir al plano cristiano, al plano evangélico. Cristo es nuestro mayor tesoro. Para los cristianos, Cristo es nuestro mayor tesoro. Puede que para muchos no lo sea. Qué triste porque se están perdiendo de lo mejor, pero para nosotros que somos hijos de Dios, Cristo es nuestro mayor tesoro. Entonces lo mejor que podemos compartir con la gente es de Cristo, el Evangelio, el mensaje de salvación, de reconciliación, de restauración. El centro es Cristo. De hecho, el centro de toda la palabra es Cristo. No es ni siquiera ver algo de historia. O sea, la Biblia tiene muchas aplicaciones, no digo que no. Con la Biblia se puede corroborar datos históricos, geográficos, lingüísticos incluso. O sea, hay muchas cosas que con la Biblia se pueden hacer, no digo que no se puede hacer. Pero el principal propósito de la Biblia es encontrarnos con Cristo. Si no encontramos a Cristo mientras leemos la Biblia, estamos leyendo por leer, porque el propósito de la Biblia es encontrar a Cristo. Incluso los magos de Oriente fueron muy certeros en eso. Los magos de Oriente, cuando leían las escrituras, se entiende o entiéndase que él solo tenía el Antiguo Testamento. O sea, ellos no tenían nada nuevo, pues cómo van a tenerlo si los evangelios no habían sido escritos, ni las cartas paulinas, ni Santiago, que es lo que se dice que es lo primero del Nuevo Testamento. Nada de eso había sido escrito. Pero ellos tenían sus porciones pues de la Torah y ellos tuvieron el discernimiento de que Jesús iba a nacer en Belén. ¿Se dan cuenta de eso? Que al final de cuentas los magos de Oriente supieron más de Jesús porque ellos escudriñaron las escrituras. Y ellos usaron las escrituras como una especie de GPS espiritual, o sea, de un localizador con el cual ubicaron a Jesús. Si nosotros aplicamos la Biblia para encontrarnos con Jesús y para ayudar a los demás a encontrarse con Jesús, hemos hemos usado la Biblia para lo que es en realidad, que es encontrarnos con Cristo y reconciliarnos con el Padre. Digo, se pueden hacer muchas cosas con la Biblia, no digo que no, incluso se puede ejercitar la memorización y más cosas, pero el propósito de la Biblia es hacernos encontrar con Cristo Jesús y tener su perdón, su salvación, su nueva vida, su nuevo sello en nosotros. Pero cuando decimos eso de, es que a la gente hay que darles cursos de ética, de moral, de valores, es egoísta. ¿Por qué no mejor les compartimos de Cristo? Porque si Cristo es lo mejor que tenemos como cristianos, ¿por qué no les compartimos de Cristo? Es decir, si yo tengo tanta buena carne en el refrigerador y no me la puedo acabar toda, digamos que es una cantidad que no me la puedo, ni siquiera dijeras, es que no le comparto porque apenas tengo. Cristo es más que suficiente, o sea, Cristo nunca se nos va a acabar. No es como que es que si comparto Cristo se me va a acabar. O sea, Cristo es infinito. Entonces digamos que tenemos una cantidad de carne tan grande que no podemos con toda. Pero aún se nos ocurre decir, es que mejor le voy a compartir unas frituras, puede que resulte que ni siquiera soporte comer la carne esa sólida, o sea, puede que y empezar a compartir botanas como le compartimos unas frituras
o elote en vaso con queso. Es que aquí en México se prepara mucho. Algunos los llaman esquites, otros solo elote en vaso. Es una botana típica de México. Pero es como decir, o en algunas partes venden el pepino cortado con limón y sal y no sé qué tantas cosas, que es una botana, no es un alimento, es una botana. No digo que no esté bien, solo digo, no es un alimento completo. Entonces, uno teniendo tanta comida, o sea, carne sólida, proteína, y sería muy egoísta decirle, le voy a dar nomás hay unas frituras, unos chicharrones o qué sé yo, o sea, un refresco y ya. Cuando tenemos tanto que puedes dar. O sea, entonces Jesús aquí les dice que nosotros nos estamos apacentando a nosotros mismos. Ya sé que alguien va a pensar, pero ahí Jesús no estaba. Sí, no estaba Jesús, pero Jesús le recriminó eso muchas veces a los fariseos. Y es que cuánta razón tenía Jesús. Los fariseos estaban, los maestros de la ley, los escribas, los fariseos y saduceos, ellos estaban para, para hacer un puente entre Dios y los hombres, o sea, para hacer que la gente se encontrara con Cristo. Pero el único que hizo esa misión fue Juan el Bautista. Fue el único que se encargó de ablandar los corazones de la gente, o sea, ablandar de quebrantar. O sea, fue el que preparó el corazón de la gente, los corazones de la gente, para que Cristo pudiera entrar en ellos. Los fariseos no hicieron eso. Los fariseos fracasaron en esa tarea porque se concentraron en hacer negocio del templo o muchas cosas que a ellos les parecía bien, pero no era su misión. Nunca se les pidió que hicieran muchas cosas y ellos las hacían. Y hasta convirtieron el templo en una cueva de ladrones, lamentablemente. Entonces Jesús le recrimina a los fariseos que ustedes están apoderando de mi casa, la han convertido en cueva de ladrones. Le recrimina muchas cosas, le dice ustedes atan cargas pesadas a los demás, pero ustedes no tocarían ni una sola con un dedo. Y eso es peligroso cuando, digo, es para todos los que conocemos del Evangelio y más para los que ya saben más, o sea, que entiéndase predicadores, pastores, diáconos o a los apóstoles. Para ellos va más esto, porque ellos son los que tienen más conocimiento de Dios, más de su presencia, y se me hace una contradicción. Alguien dice, ¿puedo ser salvo y no predicar e irme al cielo? Mira, es una, ¿cómo lo diría? Es una afirmación muy contradictoria. O sea, puedes ser salvo sin predicar. Es como decir, ¿puedo conocer de un gran tesoro y no compartir con los demás? ¿Recuerdan los leprosos que en el Antiguo Testamento que ellos dijeron, pues vamos a ver qué hay en el otro campamento? Miren, al cabo, nosotros ya estamos leprosos. Si vamos y nos matan, pues nos mataron. Y si vamos y nos dan algo de comer, pues está bien. Al cabo nos vamos a morir. Dijeron, pues sí, vamos. Y fueron. Y resulta que el campamento estaba vaciado. Es otra historia interesante. No se las voy a contar toda ahorita. Pero ven que está todo vacío. Ven que, pues, que está todo desalojado. Y ellos dicen, pues miren, o sea, hasta hay ropa, comida, o sea, joyas, o sea, hay de todo. Y empiezan a agarrar de todo. Pero luego empezaron a decir, esto que estamos haciendo está mal. Nuestro pueblo muere de hambre y mientras aquí nosotros estamos engordando. O sea, se les había olvidado que tienen lepra, se les había olvidado que ellos ya ni van a vivir. O sea, que ¿de qué sirve tener tantas riquezas si igual me voy a morir? Se les había olvidado todo eso y ahora estaban viviendo como si fueran a vivir para siempre. Ya se dijeron entre sí mismos, esto que estamos haciendo está mal. Nuestro pueblo perece de hambre y aquí nosotros disfrutando como si nada. Vamos al reino y vamos a decirles a la gente lo que hemos encontrado. Cuando encontramos a Cristo, que es nuestro mayor tesoro, no nos quedamos de brazos cruzados. Cuando encontramos a Cristo, decimos, vamos a compartir de Él. Tal vez no todos sean los evangelistas que le van a predicar a multitudes de miles de personas, pero sí le puedes compartir al compañero que está al lado tuyo, en el trabajo o en la escuela o ahí en la calle. O sea, tampoco estoy diciendo es que todos tienen que hacer sus mega escenarios. No todos
son esos. No todos van a hacer lo mismo. Pero lo de compartir el evangelio sí es de todos. ¿Por qué dirán? Digo, vamos a ver esto. Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. El compartir las buenas nuevas es para los que encontraron el tesoro que es Cristo. Si uno encuentra a Cristo, pues uno le deberían hacer, oye, pues encontré el mayor tesoro, quiero compartirlo con los demás. Pero si no lo consideras un tesoro, entonces no lo vas a compartir. O tal vez lo consideras un tesoro, pero eres tan egoísta para compartirlo. Entonces digo, en cualquier escenario no está bien el no querer compartir a Cristo y querer compartir más de moralidad, de ética. ¿Qué significa esto? Cuando proponen dar cursos de ética en las iglesias es como que, a ver, a los nuevos no les hablen de Cristo, vamos a hablarles de valores, de no robes, o hay que ser más compartidos, más empáticos, hay que sonreír más, hay que ser más amigables, hay que saludar con una gran sonrisota en la cara y cosas así. Pero nunca les hablas de Cristo. Les puedes poner esferas de adorno, pero jamás van a dar frutos. Bonitos árboles navideños que tienen esferas de adorno, pero no da frutos, sigue muerto. Y no esperes a que dé frutos si es un árbol muerto. No esperes a que la gente dé fruto de arrepentimiento si no les has dado a Cristo. Y Cristo es el camino, la verdad y la vida. No compartir de Cristo y viéndolo con la ecuación que Él es el camino, la verdad y la vida, es lo mismo que decir no les quiero dar vida. ¿Se dan cuenta de la gran afirmación que sería eso? No compartir de Cristo es como no querer compartir la vida. Y eso está peligroso. Y está demandado. Y ya lo acabamos de leer. Ezequiel 34, del 1 al 4. Y eso va más para los que son responsables, para los que tienen grandes cargos. Y eso va para mí, porque si yo entre más conozca de Dios, significa que yo más puedo compartir de su palabra. Pero si no lo comparto, entonces me estoy autosentenciando. Y yo no quiero que eso ocurra. Y no quiero que a nadie de los que esté viendo este video le ocurra. Si conoces a Cristo y Cristo ha hecho un cambio en tu vida, entonces compártelo. Estudia la palabra, por supuesto que sí, y compártelo. La vida cristiana no es solo quedarse a estudiar la Biblia y ya quedármelo para mí. Eso es egoísta. Es estudiar la Biblia y lo que estudio lo comparto. Por eso les comparto estos videos. Porque el que no comparte engorda. O sea, si yo solo le estudio y digo, ay, qué bonito, qué bendecido, pero no hago nada con lo que sé, soy como unos leprosos egoístas que yo encuentro un gran tesoro en estas páginas. Puedo decir, wow, cuánto conocimiento, cuánto he recibido de Cristo y lo que quiera. Pero soy egoísta porque no lo estoy compartiendo con los demás. Y como esto es el mayor tesoro que uno tiene, se los estoy compartiendo ahora mismo a ustedes. Y espero que ustedes hagan lo mismo con los demás. Yo no los voy a poder ver, a mí no me van a reportar a quién le compartieron, a mí, ¿no? Pero Dios sí les va a pedir cuentas y yo no quisiera que salieran mal en las cuentas. No, yo espero que ustedes compartan lo que saben de Cristo. Puede que digan, es que yo no sé mucho. ¿Quién dice que tienes que saber mucho? O sea, sabe lo básico, ¿no? Digo, si no sabes lo básico, tal vez ni siquiera eres salvo. Pero lo básico es que Cristo murió por mí, Cristo pagó por mí, Cristo es suficiente. Eso es lo básico, creer que es el Hijo de Dios, que como murió por mí, por ser Hijo de Dios, Él pagó por completo todos mis pecados en la cruz, cada uno de ellos. Eso es lo importante, lo básico. Y ha transformado mi vida también, y todos los días me demuestra que me ama. Sabiendo eso lo puedes compartir con los demás. Claro, tampoco digo que no estudies más de eso, no. Bueno, claro, tal vez no todos van a ser teólogos, estudiosos, porque tampoco todos somos chef o somos fotógrafos, no todos somos arquitectos o ingenieros. Pero si sabes lo básico, compártelo, porque Cristo es lo más básico en nuestra vida, pero a la vez es lo más importante. Puedes aprender mucho las escrituras, de los mandamientos o de los versículos o de las diferentes versiones de la Biblia,
No, no digo que está mal saber eso, está muy bien. Y de hecho yo investigo mucho de varias versiones. Pero si solo nos quedamos ahí en el estudio pero sin compartir, es como... es que es muy egoísta. O sea, yo tengo el mejor alimento, pero yo les comparto frituras baratas, botana barata, un aperitivo barato, en vez de darles un alimento sólido del que no me va a dejar pobre, porque a mí compartir el Cristo no me va a dejar pobre. Entonces, no veo por qué no compartir el Cristo. Tampoco me estoy quedando sin Cristo al compartir de él. Entonces, yo los invito a que compartamos la palabra de Jesús. Tal vez no le estoy diciendo que le dé un sermón, que le lea todo un capítulo completo a la persona, pero sí le puedo hablar de las maravillas que Cristo ha hecho, de quién es Cristo y de lo que ha hecho en su vida o en la de los demás. Y así estaremos expandiendo el reino de Dios en este mundo. Como dice la oración, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Significa que se sincronice en la tierra y el cielo. Y eso es maravilloso. ¿Y cómo le vamos a hacer? Compartiendo su palabra. Así es como vamos a expandir su reino, compartiendo su palabra. Y orando, mucha oración, para que Dios nos dé ese poder y esa seguridad de compartir su palabra y no tener duda de que lo que compartimos es la santa y bendita palabra de Dios. Gracias por haber estado hasta aquí. Espero que esta palabra los haya bendecido y que lo puedan compartir con los demás, así como yo comparto esto con ustedes con gusto, porque es un gusto compartir de esto y espero que esto los edifique y los acerque más en santidad, en el amor de nuestro Señor y hermano Jesús. Muchas gracias. Dios te bendiga y te guarde grandemente. Hasta la próxima Biblia del Oso.